sesión para que quede registrado de hoy 1 de noviembre, 4 de la tarde, Grupo 04 de Administración Pública, Enfoques y Tendencias. Bien, tema de regulación en Costa Rica, que es sumamente relevante, sobre todo, digamos, en la visión del Estado actual costarricense. ¿Y por qué esto? Bueno, porque precisamente, si nos remontamos 100 años atrás, unos 120 años atrás, estaríamos hablando que a finales del siglo XIX, por el tipo de visión que se tenía de Estado, era un Estado más liberal para aquella época. Recuerden que era una Costa Rica que tenía pocos años de vida independiente y con una conformación de su clase política, económica, con una visión muy liberal. Entonces, en aquel momento, ¿verdad? A finales del siglo XIX, no hablábamos jamás, no podíamos considerar hablar de una regulación de los servicios públicos dentro del gobierno, porque eso era inexistente. Más bien lo que se daba era por parte del Estado una serie de concesiones eh, o de contratos que se le daban a empresas extranjeras, sobre todo en temas de acueductos, de alumbrado público, de algunas vías de comunicación, etc. Entonces, eso era como lo que se veía en esa época. Y en particular, eh, mucho estuvo, como les digo, en este primer periodo que estamos viendo, centrado en empresas o en compañías extranjeras. Obviamente, al no haber regulación, ya ustedes olfatearán o intuirán que había algunos vacíos o algunos problemas que se fueron generando poco a poco, donde el tigre andaba suelto, ¿verdad? Entonces, eh, eso conforme avanzan los años, podríamos encontrar después, ya en el siglo XX, en el primer, digamos, en los primeros 30 años de ese siglo XX, empiezan a nacionalizarse algunos de esos servicios, sobre todo porque empieza también la ciudadanía a tener un poco más de madurez, un poquito más de, eh, digámoslo así, de articulación que le hace tener una visión crítica y de exigencia hacia los gobernantes en cuanto a la calidad del servicio. Eh, y empieza entonces a cuestionarse el papel de que estén esos servicios clave en manos de compañías extranjeras. Es así como se creó una ley del Servicio Nacional de Electricidad, lo que se conoció como el SNE, ¿verdad? Todavía probablemente los abuelos de ustedes sepan muy bien de qué era el SNE, ¿verdad? Que era muy conocido hasta bien avanzado el siglo XX de lo que era precisamente el SNE, que después se convierte en otro organismo regulador que vamos a ver más adelante. Entonces, el SNE principalmente nace bajo el tema de brindar servicios al costo y controlar las compañías eléctricas privadas, buscando tarifas bajas para pues, los que estuvieran como usuarios, como clientes de esas compañías eléctricas. Se dan, conforme avanzan los años, acercándose a los años 40, mayores esfuerzos de regular empresas extranjeras y entonces, pues eso va avanzando, lo cual va a desembocar, lo veremos más adelante, en otro tipo de nacionalizaciones y de creación de instituciones en esos temas. No podemos considerar el servicio eléctrico de aquella época como algo de calidad ni de costos eficientes. ¿Por qué? Porque había además una muy escasa regulación, una poca cultura, digamos, de exigencia, poca competitividad también. Y entonces, pues había servicio, pero muy, digamos, muy raquítico en cuanto a lo que hoy conocemos, ¿verdad? Como toda una red eléctrica, con todas las condiciones, o por lo menos con muchas más condiciones y más oferentes desde lo público y con
opciones mixtas también. Bueno, si seguimos avanzando, entonces vean que vamos pasando de finales del siglo XIX y ya a la mitad del siglo XX, pasamos de un estado más liberal, eh, que no tenía servicios o que no tenía la capacidad de regulación, porque no se metía en eso, y lo dejaba en manos de compañías extranjeras, a un estado que va siendo más interventor, ¿verdad? Y que va poniéndole más controles, más regulaciones a esas compañías privadas, varias de ellas extranjeras, sobre todo en temas de los que ya hemos hablado de electricidad. Entonces, se va dando un giro hacia la regulación. Y esto se termina traduciendo también, este papel de compañías extranjeras, se conforma en una compañía sucesora, que así se le llamó, que veía temas de teléfonos, electricidad, inclusive el tranvía, ¿verdad? Ya, yo creo que ya eh, pocas personas conocieron el tranvía. Me imagino que seguramente, pues, tal vez ni sus papás, sino tal vez los abuelos, ¿verdad? Vieron el tema del tranvía. Y esto fue mucho manejado por la SNE, que se le dio una nueva facultad que era de intervenir precisamente en los conflictos que pudieran darse entre esa compañía sucesora, privada, extranjera, y los usuarios del servicio, ¿verdad? Conflictos que hubiera del servicio, de la calidad, de precio, etcétera, era la SNE la que intervenía en eso, y por tanto buscó una reducción no solo de tarifas. Recuerden que tenía como la lógica de brindar servicios al costo, y además de bajar los precios, se da también una reducción de las ganancias de esa compañía sucesora. Bueno, pues esa empresa termina convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ¿verdad? Que sigue existiendo, y eso fue en 1968, ¿verdad? Ok, bueno, pues entonces, de alguna manera el SNE viene a ser un ejemplo de mayor intervención por parte del Estado, de mayor regulación, los primeros indicios de una capacidad regulatoria del Estado, al menos en Costa Rica, y adicionalmente que fue avanzando conforme se daba también el añejamiento del siglo XX, con regulación de alumbrado público y de acueductos también. ¿Ok? Eh, Eso entonces o se dio también una presencia del SNE regulando otras instituciones descentralizadas que se estaban apenas creando en ese momento, ¿verdad? Por eso ya tuvimos varias sesiones hablando del tema de la descentralización y temas relacionados con eso para entender precisamente de qué estamos hablando hoy. Y entonces la SNE era quien se encargaba de darle salud, era quien se encargaba de darle regulaciones al tema de instituciones como el ICE, que otra persona que va entrando por aquí, como el ICE, como las juntas administradoras que se dieron en varias provincias, ¿verdad? El tema, por ejemplo, en Cartago, la JASEC, ¿verdad? La Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago, o en Heredia, la empresa de Servicios Públicos de Heredia, pero adicionalmente también en otro tipo de de provincias, como en el caso de la zona norte, ¿verdad? Digamos, cooperativas eléctricas conocidas hasta hoy inclusive, ¿verdad? El caso de Copelesca, ¿verdad? Entonces había cooperativas eléctricas, San Carlos, Nicoya, Alfaro Ruiz, zona de Los Santos, en los cuales había una intervención, una regulación por parte de la SNE. La SNE adquiere la mayoría de las acciones del sistema telefónico y también la creación del sistema interconectado que pertenecía a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. ¿Okay? Entonces vean que ya se da, si se quiere, algún tipo de, bueno, lo que dijimos, ¿verdad? De un paso liberal a un intervencionismo, los primeros trazos de regulación del SNE hacia nuevas instituciones creándose en ese momento, pero empieza uno a ver también algún tipo como de, claro, esto lo dice uno hoy en el año 2021, ¿verdad? Que uno puede percibir como que había un poco de desorden en esa conjugación, que la SNE, que Fuerza y Luz,
que el ICE por ahí ya iniciando, acueductos y alcantarillados también, ¿verdad? Era eh, como un transformer empezando a adquirir forma, ¿verdad? Empezando como a moldearse al vaivén de la época. Bueno, pues ya acercándonos en los últimos 30 años del siglo XX, tenemos ahí más transiciones de ajuste y ahí es donde precisamente, donde considerando las crisis internacionales que se vivían en esa época, ¿verdad? Recuerden que los 70, los 80, principalmente fueron de mucho conflicto internacional, de crisis económicas serias, donde en Costa Rica también hubo muchísimas problemas de devaluación, de inflación, de escasez, de deuda externa, ¿verdad? De precios altos, en fin. Había una situación bastante complicada, bastante difícil, y eso pues termina también afectando es el cómo se entendía la administración pública y las capacidades regulatorias de ese momento. Súmenle además que tuvimos en esos años un aumento importante de la población en Costa Rica. Entonces, cuando la población aumenta, automáticamente demanda más servicios, ¿verdad? Si la población aumenta, pues la población requiere más vivienda y por tanto más necesidades de agua, de luz, de transporte, etcétera, etcétera. Todo eso se dio. Entonces había una presión de diversos ámbitos y eso entonces llevó a que hubiera que mejorar todo el tema de prestación de servicios, pero sobre todo el tema tarifario, ¿verdad? Ya hacerlo, ya no como algo muy jugando chapitas, ¿verdad? Sino que se buscaran ya modelos más acabados, con mayor fundamento técnico, eh, y eso entonces hace que la fijación de precios ya tuviera que considerar otro tipo de variables más internacionales, más estandarizadas, digamos, como mejores prácticas de otras latitudes, etcétera. Y también por la situación en la que estábamos pasando a nivel internacional y a nivel nacional, con todos estos elementos de crisis, hace que los organismos internacionales también pusieran condiciones para un Estado que pudiera tener más capacidad de regulación eh, y en particular para que creara instituciones de control y de regulación, ¿verdad? Sobre los diferentes mercados de servicios que se tenía para la época. Bueno, la SNE, que les decía anteriormente, algunas diapositivas atrás, termina convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ¿verdad? Que esto ya es finalizando el siglo XX, eh, y entonces viene a consolidarse un poco más todo el sistema regulatorio en cuanto a los servicios de energía, de obra pública, telecomunicaciones, agua, saneamiento ambiental, combustibles, ¿verdad? Transportes, y ya hoy se nos hace muy común que ya salgan noticias, bueno, la ANESEP aprobó el incremento en la tarifa de los combustibles que regirá cuando salga la publicación en la Gaceta, ¿verdad? Ya eso es casi que de memoria que nos lo sabemos cuando sale en las noticias. Bueno, eso con respecto al tema regulatorio y eso pues sigue avanzando. Ustedes ya conocerán, ya conocen, ¿verdad? Lo que es la ARCEP, no voy a andar mucho más en eso, pero sí, todo el tema de regulación de servicios públicos lo adquirió, por tanto, la ARCEP, que ha venido, conforme han pasado los años, ampliando sus aspectos metodológicos, sus indicadores, sus modelos, ¿verdad? No ha estado exenta de críticas en cuanto a los modelos que ha utilizado, porque a final de cuentas, vean que un modelo pues no es más que una forma de interpretar variables para calcular precios, ¿verdad? Para calcular cuáles son las tarifas que se deben aplicar a un servicio público. Y con eso usted puede o perjudicar a un empresario que brinde esos servicios, si hablamos de buses, por ejemplo,
o puede beneficiarlo, ¿verdad? O puede castigar al consumidor trasladándole sus costos. Entonces, esas decisiones son complicadas, no son sencillas porque pues se puede hablar fácil de tener un modelo tarifario, pero esos modelos se traducen, bueno, en eso, en tarifas y tienen impactos, por tanto, en empresarios y en consumidores. Entonces, es un tema delicado, ¿verdad? Y una mala fijación de tarifas puede también tener consecuencias muy serias si las cosas no se hacen bien fundamentadas técnicamente. Algo importante del ARECEP, que sí es un elemento que incluye el ARECEP, a diferencia de otros modelos tarifarios o regulatorios que teníamos en el país, es el tema de la participación, ¿verdad? En particular, abriendo espacios para que la ciudadanía, los usuarios, pudieran tener voz en cuanto a la modificación de tarifas y también tener voz sobre la calidad de los servicios que está recibiendo. ¿Verdad? Entonces, hoy son habituales las audiencias sobre los servicios públicos de una línea de buses u otro tipo de servicios que estén sujetos a esta participación ciudadana. ¿Okay? Bien, bueno, no voy a andar mucho más en esto, quiero pasar al tema del sector financiero como otro tipo de regulación también. En particular acá, y esto mucho tiene que ver con los organismos financieros internacionales y con la coyuntura por la cual atravesó el país, donde se establece el CONACYF, ya vamos a ver qué es, y las diferentes superintendencias. Entonces, hay una encargada de pensiones, otra de temas financieros, otra del mercado de valores y otra del mercado de seguros. Y esto, como vamos a ver, se fue acompañando mucho el tema de las modificaciones que se daban en el país y fuera del país, ¿no? Bueno, entonces, el sistema financiero costarricense es en particular, en términos generales, todas aquellas instituciones y participantes que tienen que ver con el ahorro nacional. Y en este caso, vemos tanto activos financieros, ¿verdad? Como todos los mecanismos e instrumentos de ahorro y de inversión. Y esto está supervisado por el CONACYF, cuyas siglas lo que significan es Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Entonces el CONACYF se convierte en el responsable de todos los lineamientos del sistema financiero costarricense y además hacia los lineamientos hacia las superintendencias. Por tanto, ¿cómo se conforma la Junta Directiva del CONACYF? Bueno, por 5 miembros que define la Junta Directiva del Banco Central, por el ministro de Hacienda o en su defecto el viceministro respectivo, eh, que por lo general, bueno, depende mucho del ministro que esté, ¿verdad? Pero por lo general se manda siempre al viceministro porque son temas, pues, digamos que más técnicos y además son eh, reuniones un poco extensas, ¿sí? El presidente del Banco Central o el gerente, bueno, recuerden que el Banco Central tiene presidente, junta directiva y tiene gerente general. Y en el caso de los superintendentes, que son los que ustedes ya vieron, su JEF, su PEN, su GEVAL y su GESE, están en las sesiones del Consejo con voz, pero sin voto, ¿verdad? Para no ser juez y parte, porque hay decisiones de la CONACYF que inciden directamente en la acción de las superintendencias. Entonces ahí hay un tema de que participan con voz, pero sin voto. ¿Verdad? Dicho de otra manera, tienen derecho al berreo, pero no a incidir en la votación final. Okay. Bueno, y las diferentes superintendencias, no voy a ahondar mucho en ellas, solamente mencionar algunas cosas breves, porque parte del trabajo que hay que hacer, asignado asincrónicamente del jueves, a partir de hoy y el jueves, tiene que ver con esto. Entonces, la SUPEN tiene toda la relación en materia de pensiones, ¿verdad?
y el marco normativo de pensiones. Obviamente la SUPEN, ya ustedes saben que trata con las operadoras de pensiones, ¿verdad? Que hay un mix de, 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 de empresas, ¿verdad? Cierto tipo de connotaciones a nivel, que si públicas, que si privadas, que mixtas, etcétera. Ahora, es un sector interesante de analizar desde el punto de vista administrativo de cómo es su conformación. Bueno, eso en cuanto a pensiones. En cuanto al tema de entidades financieras, hablamos ahí de la SUGEF, que es del año 95 también, igual que la SUPEN, y en este caso la SUGEF lo que busca es la estabilidad, solidez y funcionamiento del sistema financiero nacional. Esto es, por ejemplo, cuando usted tiene alguna cuenta de ahorros, cosas por el estilo, que a usted el banco, ¿verdad? Cada cierto tiempo le manda un correo, un aviso diciendo, mire, por favor, actualíceme sus datos por requerimiento de la SUGEF, ¿verdad? Entonces, los bancos pueden ser sujetos de sanciones si no tienen actualizados sus registros. Eso es parte de la regulación que hace la SUGEF. Como nota ahí al pie curiosa, valga indicar que la SUGEF se encontraba eh, donde está el kiosco ahí del Parque Central, en el puro centro de San José, en el edificio que está al sur, donde era el Banco Crédito Agrícola, ¿verdad? Que en paz descanse. Teníamos ahí a la SUGEF, ¿verdad? Antes de que fuera la SUGEF, ahí también estaba la biblioteca del Banco Central, ¿verdad? Eh, que a los que estudiábamos en la Facultad de Económicas en los 90 todavía nos tocó visitar la biblioteca del Banco Central, ¿verdad? Ya ahora, pues ahora todo se hace por internet, ¿verdad? Sin embargo, era muy interesante ir a hacer esas visitas a la biblioteca del Banco Central y a veces se encontraba uno ahí con personajes también que estaban haciendo sus investigaciones, ¿verdad? Entonces era interesantísimo eso. Bueno, pues continuando con esto, en el tema de la SUGEVAL, todo lo que tiene que ver con mercados de valores, también finales de los 90 y pues ven todo lo que tenga que ver precisamente con esa materia. Y después vamos a ver otras dos que son la SUGESE y la SUTEL, que son las más nuevas, en particular del 2008. Y si alguien sabe por qué son las más nuevas y por qué se dan en el 2008, ¿verdad? Sería muy bien recibido que pudiera indicarnos por qué creen que son las más nuevas y por qué en el año 2008, ¿verdad? Eso tiene una explicación que, si no la saben, ahorita la decimos. En el particular, la SUGESE tiene que ver con todo lo que se refiera a los actos o contratos relacionados con la actividad de los seguros, ¿verdad? Y sobre todo la relación con las diferentes aseguradoras, ¿verdad? Y para darles una pista de lo que les pregunté hace unos segunditos, tiene que ver mucho con la apertura del mercado de seguros, ¿verdad? Ya no solo está el INSS en ese mercado, ¿verdad? Ahora tenemos participación privada y eso todavía incide más en la importancia de una reguladora para ese tema como es la SUGESE. Y la SUTEL, que también es del 2008, viene a hacer toda la regulación en el mercado de telecomunicaciones, no solo a nivel de tarifas, sino también promoviendo competencias y dando autorizaciones a operadoras o proveedores de servicios en temas de interconexión, ¿verdad? Entonces, adicionalmente, la SUTEL es la que administra el FONATEL, ¿no? Que es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, precisamente para la visión de un Estado que se preocupa por los que no tienen acceso o capacidad de pago para eso y entonces lleva las redes de telefonía e internet en zonas donde no es rentable para un operador privado invertir. ¿Ok? Eh, bueno, y como nadie me ha dicho por qué esto está en el 2008,
bueno, pues tiene mucho que ver, o tiene todo que ver, precisamente con el referéndum del TLC que se dio en el 2007 y que precisamente dio el tema de la apertura al mercado de seguros, al mercado de telecomunicaciones, y que por tanto se dio también la creación de las superintendencias, en este caso de seguros y telefónica, perdón, de telecomunicaciones, precisamente para poder implementar esta apertura ya con una regulación adecuada. ¿Ok? Bueno, hasta acá alguna duda porque pasamos a otro componente ahorita, siempre dentro del marco de la regulación, pero quisiera ver si hay alguna duda como comentario. Profesor Rivera, también, si tiene algún comentario, bienvenido será, eh, para hablar ahorita un poco más bien desde la regulación, desde el punto de vista de la OCDE. Bueno, no, básicamente decir que el Estado, eh, a raíz de las corrientes de pensamiento administrativo que hemos estado viendo, de los enfoques, se va tornando en lo que se llama un Estado garante para muchos. Y es en el sentido de un Estado que externa, que encarga a, a particulares la prestación de servicios, ¿verdad? Y entonces desarrolla actividades reguladoras, actividades eh, de vigilancia y de fijación de parámetros de prestación de servicios para poder garantizar pues, la cobertura amplia e igualitaria que se supone que es esencial a los servicios públicos y entonces empiezan a desarrollarse toda una serie de técnicas. Esta, la ARECEP, por ejemplo, es lo que en muchos otros países llaman agencia independiente, ¿verdad? Que son agencias reguladoras, y está dotada, tengámoslo como dato ahí también al lado, que está dotada de autonomía política. Es una autónoma, pero es una autónoma que no solo tiene autonomía administrativa, sino autonomía política. Está facultada para fijarse sus propias políticas. Y pues básicamente con esa eh, gestión indirecta de los servicios públicos delegada a, a entidades externas y sobre todo a particulares, pasan toda una serie de fenómenos importantes hasta que llegamos a uno que estamos a punto de, hay gente que lo anda promoviendo en Costa Rica ahora, que es la famosa autorregulación, en donde los propios privados se autorregulan, donde se hace una delegación de las funciones estatales de regulación, lo cual, dijéramos, es algo muy controvertido, es algo que no es pacíficamente aceptado, ¿no? Todos estos servicios públicos así, aunque la administración sigue siendo titular del servicio, eh, el prestatario está bajo un poder constante de dirección y supervisión por parte de la administración, ¿verdad? La administración tiene lo que llaman poderes de policía en el sentido de que puede eh, regularle y modificarle eh, para lograr la continuidad, la regularidad, la buena marcha de los servicios públicos. Y, y el prestatario del servicio, la empresa está sujeta, ya lo veremos después en un otro curso, a lo que llaman una situación de especial sujeción, tiene un régimen jurídico propio más intenso, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso es un cambio importante en el enfoque del Estado que el profesor Leonardo Salas lo está presentando, sobre todo en la parte que ha experimentado en los últimos años, en los últimos 30 años, una manifestación que es en la parte del sector financiero, en la parte del sector al liberalizarse las operaciones bancarias y las operaciones de seguros en Costa Rica, ¿verdad? Y permitir un régimen de concurrencia, y bancos privados y bancos públicos, está el Instituto Nacional de Seguros, que es una autónoma, junto con empresas particulares, el tema de las telecomunicaciones también, ¿verdad? Tan sensible, tan importante. Entonces, se han dado a desarrollar
estas entidades reguladoras, ¿verdad? Nada más, pues, mencionar eso. Y finalmente, sí, destacar lo que ya comentó también el profesor Salas, que es la participación. Hay una preocupación porque los usuarios tengan voz y entonces en muchas de ellas hay representación de usuarios en estos órganos reguladores y también se acude a las audiencias, ¿verdad? La ARECEP tiene toda la obligación de que cuando se van a discutir aumentos de tarifas, convocar audiencias públicas en los lugares. Y bueno, ya ahora está en cuestión también por el costo que implica, ¿verdad? Que es trasladar eh, toda una buena parte de la administración del ESEP al lugar y recibir las audiencias. Y lo que habíamos hablado en el pasado, sin ciudadanos no hay ciudadanía, no hay Estado participativo. Y si la gente no quiere ir a las audiencias y demás, y es hacer toda una logística enorme para recibir ahí tres viejos que no dicen mayores cosas, ¿verdad? Eh, todo esto implica problemas desde muchos ángulos. Nada más, gracias. Perfecto, muchas gracias. Y efectivamente, con lo de la participación, todavía recuerdo que, eh, vamos a ver, por ahí del año 2006, 2008, eh, tuvimos la experiencia ahí en la escuela, precisamente, de llevar un par de grupos a hacer ejercicios que no eran simulacros, era algo real, ¿verdad? De tener participación en audiencias de la ARECEP, tenían que prepararse, ¿verdad? Tenían que hacer su investigación, sus fundamentos, ¿verdad? De por qué una tarifa podía aumentar o no podía aumentar, ¿verdad? Cosas de este tipo. Inclusive, bueno, fue un grupo muy crítico, los que llevamos. Hay varios de esos que estuvieron en esas épocas que, bueno, ya después asumieron como dirigente estudiantil y en la federación y qué sé yo. Eh, digamos, como novedad que se daba en aquel momento. Entonces, muy interesante el poder participar de las audiencias. Y como bien dice el profesor, pues tiene un alto costo. Ahora, pues creo que las están haciendo más a nivel virtual, ¿verdad? Pero siguen teniendo un costo y además, pues bueno, son muy importantes y hay que aprovecharlas. No todo el mundo las aprovecha como debe ser. Bueno, pues pasando al mundo ahora de la OCDE. La OCDE, dado que pues ahora somos miembro pleno de ese organismo internacional, también hay que decir que eso nos da alguna serie de parámetros a los cuales tenemos que aspirar. Y entonces, en la OCDE, ellos dan algunos lineamientos o requerimientos sobre cuál debería ser la participación de un Estado que, eh, lo que decía el profesor, ¿verdad? Que sea garante, ¿verdad? De cierto tipo de libertades para las empresas y para los ciudadanos y que las limitaciones que hubiera sean solamente en beneficio del interés público. Que eso responde a un modelo, ¿verdad? A una forma de ver el mundo. Obviamente hay países que no creen en eso y que no estarían en la disposición de que haya privados, por ejemplo, dando un servicio, sino que todo lo debería brindar el Estado. Y habrá otros que dicen, no, es que eso el Estado no tiene por qué meterse, sino que más bien eso, la misma oferta y demanda lo regularía, ¿verdad? Entonces, bueno, son visiones de mundo, ¿verdad? Modelos que existen, pero en particular, por el tipo de Estado que nosotros hemos tenido, y en este caso por participar como miembro de la OCDE, pues esta es la visión que nos cobija, ¿verdad? En estos momentos. Entonces, en términos generales, algunas regulaciones que encuentra uno en la OCDE puede hablar de las que son económicas, de las que son sociales y de las administrativas, ¿verdad? Ahí está la definición de cada una de ellas, pero digamos que lo importante es precisamente que
buscan que haya mayor eficiencia, que haya menos barreras a la competencia, facilidades para innovación y de alguna manera siempre respetando la libertad de empresa y los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? De las personas. Ok. Voy a hacer aquí un cambio de pantalla. Vamos a dar de compartir porque para este tema de la OECD hay una lectura que ya está colgada en la página, pero que ustedes la pueden revisar, por supuesto, pero además yo quiero, a modo de ejemplo de este tipo de libertades y de visión de mundo, de hablarles de un estudio de la OECD que está publicado en el 2020, el año pasado. Sin embargo, esto es un estudio que se hizo en el 2018, ¿ok? Es del 2018, como les digo, pero publicado en el 2020. Tiene que ver con un estudio sobre la economía costarricense y en particular el capítulo 2, que va a estar disponible para ustedes también, tiene que ver precisamente con el dinamismo empresarial y el bienestar del consumidor mediante una reforma regulatoria. Entonces, lo que quiero aquí es mostrarles cómo estamos, con algunos gráficos, cómo estamos en el tema regulatorio para efectos de la OECD. Entonces, si uno se ve, por ejemplo, con el primer gráfico que está acá, de las regulaciones de países miembros de la OECD, estos son todos los países, y en verde es el promedio, ¿verdad? Este que está acá, es el promedio de la OCDE, es el que está en verde, y en rojo Costa Rica como el país con regulaciones más estrictas de los países que conforman la OECD. ¿Ok? Es decir, ahí tenemos medalla de oro, ¿verdad? Como los más estrictos en las regulaciones que tenemos. Otro dato, digamos, la carga regulatoria se percibe como muy alta, ¿verdad? Un comparativo, bueno, este es Costa Rica, los demás países. Otro elemento acá de las cargas administrativas para creación de nuevas empresas, ¿verdad? Es decir, esto es como qué tanta carga administrativa existe en el país para que una empresa nueva nazca, ¿no? Entonces, de nuevo, bueno, nos supera aquí Colombia y Turquía, pero aquí está en rojo Costa Rica, ¿verdad? El promedio de la OECD está en verde de nuevo. En este caso, participación del Estado que produce distorsiones. Bueno, según lo que la OECD estudia, salimos como el país con la mayor cantidad de distorsiones que produce o que se dan por intervención del Estado, ¿no? Barreras al comercio y la inversión. Bueno, aquí andamos como, digamos, en la mitad de este segundo bloque de comparativo. Otro que les quería mostrar también por acá. Bueno, esto es muy interesante porque tiene que ver con el dominio de los mercados, ¿no? Entonces, mientras más a la izquierda, se refiere a mercados que están dominados por unos pocos grupos empresariales, ¿verdad? Mientras más a la izquierda. Al contrario, más a la derecha estamos hablando de mercados dominados con una mayor distribución entre empresas, ¿verdad? Digamos que menos monopólicos, si se quiere. Nosotros, pues sí, obviamente siendo un país pequeño y demás, tenemos pues una alta concentración de mercados en pocas manos, ¿verdad? Como empresarios. Los precios, producto de este tipo de temas regulatorios, ¿verdad? Precios, la leche, está la barra que está acá, el precio de la leche, el precio del arroz, ¿verdad? Precio de los vehículos, ¿verdad? Y esto es muy fácil de verlo cuando uno va a otros países, ve los precios de los vehículos, ¿verdad? Claramente los de acá están más caros. Los servicios públicos, en particular Internet, ¿verdad? También ahí somos number one. Otro dato, bueno, todos son interesantes, ¿verdad? Pero quiero mostrarles como ahí, como los más relevantes que pueda uno mostrarles por acá. Esto es muy interesante porque tiene que ver refleja mucho la apertura del mercado celular, ¿verdad? El mercado de telecomunicaciones
que ya ahora les hablábamos el profesor Rivera y yo. Vean, la curva en rojo es Costa Rica, en azul es América Latina y en verde es la OCDE. Entonces, en rojo en el 2000 este era el nivel de penetración móvil en el país. Es decir, cuántos celulares por cada 100 personas había en el año 2000. Y vean la curva creciente que hemos venido teniendo precisamente en mucho, ¿verdad? Por la apertura en el mercado de telecomunicaciones, el cambio de la legislación, la participación de nuevos competidores, nuevas empresas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eh, Se da un crecimiento impresionante en la penetración de uso de telefonía celular en el dato por cada 100 personas y vean a dónde estamos hoy, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con, con ese cambio en el mercado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se ha pues, abierto más la oportunidad de que las personas pudieran tener acceso a su celular. Es una realidad que ustedes tampoco vivieron, ¿verdad? Porque todavía en los 90s, eh, la gran mayoría de jóvenes universitarios no tenían teléfono celular. Es más, que me lo diga el profesor Rivera, que tampoco los profesores, ¿verdad? O sea, no era común en esas épocas tener celular. De hecho, era hasta penoso que a uno le sonara el celular, ¿verdad? Daba vergüenza contestar el celular porque como nadie tenía, ¿verdad? Entonces, si uno tenía, era así como estar ahí ostentando, ¿verdad? Un bien de lujo. Eh, y después de eso, ya se cambió en la legislación, pues ya ahora vemos que usted consigue celulares, líneas prepago en absolutamente cualquier puesto, ¿verdad? De San José o cualquier parte de este país, en cualquier pulpería, ¿verdad? Usted puede encontrar alguna línea prepago. Bueno, estos datos son muy interesantes. Algunos son de la OECD, otros son del índice Doing Business del Banco Mundial, que también es muy interesante. En fin, aquí ustedes pueden ver los diferentes gráficos que muestra. Ven, por ejemplo, aquí lo de abrir una empresa, el costo de abrir una empresa. Pues aquí se lo lleva también Costa Rica, el premio, ¿verdad? De los países más costosos para abrir una empresa, de tramitologías y todo el tipo de elementos. ¿Verdad? Ven como, de nuevo, ¿verdad? Lo oneroso que es la creación de una empresa, establecer una empresa en el país. Bueno, pues esto es lo que les quería mostrar con respecto a la regulación y cómo nos ve la regulación también la OECD. Vean que hemos pasado por todo el modelo de Estado liberal, casi ausente de regulación, cómo se fue aumentando en Costa Rica el tema de la intervención, ¿verdad? Y ya a finales del siglo XX, donde empieza ya el tema de las superintendencias y un modelo de Estado que viene a ser no el ejecutor directamente, ¿verdad? Sino que abre mercados y se convierte en el que da como garante instrumentos de regulación para este tipo de procesos. Sin embargo, vean que la OECD nos pone todavía bajo el parámetro que utilizan en la OECD como de los países con mayor cantidad de regulaciones y barreras para la dinámica empresarial digamos, beneficios de los consumidores. ¿Okay? ¿Alguna duda o pregunta, comentario hasta este momento, antes de pasar a los avisos parroquiales? Don Leonardo, permítame nada más hacer Por una pequeña supuesto. anotación ahí. Este, este estado regulador, obviamente, pues su perfil más importante, pues está en las actividades estas económicas financieras, las pensiones, la bolsa de valores, las actividades bancarias o financieras, ¿verdad? Y obviamente, pues también las telecomunicaciones y los seguros. Pero el Estado regulador está muy extendido. Hay un concepto ahí que se ha manejado en Europa y
y bueno, que se maneja aquí, pero todavía de una manera un poco tímida, que es lo que se llama la densidad regulatoria, que es un poco tal vez con lo que se van a topar en el trabajo. Y es básicamente eh, la cantidad de regulaciones que los particulares deben cumplir para ejercer una actividad económica, para ejercer una actividad de orden social, ¿verdad? Eso en Costa Rica es muy intenso, la intensidad regulatoria. A mí me decía un embajador de España que nos habían heredado lamentablemente dos cosas a América Latina, los españoles. Nos Sí, habían heredado la corrupción y lo enredado de los procedimientos, así me dijo, y me quedó sí, grabado porque no deja de ser una amarga realidad. Este, entonces, por ejemplo, las autorizaciones previas, ¿verdad? Para casi cualquier tipo de actividad, usted va a poner un restaurante en un cantón y tiene que ir a la municipalidad del lugar a sacar una patente de comercio. La patente de comercio lo van a mandar primero al- al- a la regional de salud para que saque un permiso sanitario. Después le pueden pedir un estudio hidrológico si está cerca de fuentes de agua. Y el costo de todos esos estudios y toda esa presentación de documentos es alto, ¿no? No crean ustedes que no incide, ¿verdad? Después, hay lo que se llaman cargas administrativas, que son, que lo obligan a uno a estar presentando, por ejemplo, informes periódicos, que lo obligan a uno a presentar anualmente certificaciones. Aquí en Costa Rica no existe lo que se llama la declaración responsable, que se usa mucho en Europa, en donde uno sencillamente pone ahí que bajo juramento declara y lo que tenga que decirle a la administración. Aquí hay que ir a pagar un notario que haga una declaración jurada, y cada una de esas declaraciones juradas cuesta entre 60.000 y 80.000 colones, y sí. casi como que existen nada más para que tengan trabajo los notarios, ¿verdad? La primera idea que se le ocurre a nuestros burócratas en general como clase es poner requisitos y poner controles que no se pueden ejercer, porque todo control implica una administración que revise y que esté actualizado y que sepa. Eh, Uno de los tantos controles que hay aquí, por ejemplo, son las famosas declaraciones de bienes que pide la Contraloría General a una cantidad de funcionarios de todo tipo, ¿verdad? Y entonces resulta que todas esas declaraciones de bienes, nadie las revisa, nadie las ve, no se sacan conclusiones, no hay una ubicación, ¿verdad? Ahí don Leonardo nos pone también, ¿verdad? Lo que se requiere, ¿verdad? Para registrar una empresa, ¿verdad? Y es el trabajo de notario, es exagerado en Costa Rica, y los costos, ¿verdad? Yo recuerdo, yo empecé a trabajar, que he trabajado privadamente varias veces en mi vida, y una sociedad anónima costaba 15.000 colones, y ahora lo último que he estado viendo es Sí, que cobran $1.200, ¿verdad? Y sí. entonces no deja de ser, ¿verdad? El hecho de de tener que inscribirse en registros, usted tiene, por ejemplo, un sistema de ventas a plazo de cualquier cosa y hay que ir a inscribirse en registro en el MEIC, ¿verdad? Y el MEIC, una vez que lo declara registrado, le autoriza la actividad, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, eh, hay que estar buscándose acreditaciones y certificaciones que el Estado no tiene implementadas, aún así las pide, y entonces hay que estar dependiendo de entidades privadas donde hay que ir a pagar, y siempre hay una discusión de si la entidad privada, dijéramos, emite un certificado aceptable o no, ¿verdad? Entonces, esa densidad regulatoria, y les iba a decir, en España llegó a representar hasta un 5% del PIB, que es una cantidad fuertísima, ¿verdad? Y después de muchos años de hacer esfuerzos, lo han logrado reducir, dicen que está en un 3.2. Aún así, es carísimo, es carísimo. En Francia está también ahí por el orden del 3, pero ya en Alemania e Inglaterra, las actividades regulatorias están al 2%, ¿verdad? Y entonces eso implica competitividad, implica
agilidad en la producción de actividades. Aquí tenemos un montón de actividades reguladas en donde la imposibilidad de verificar hace ilusorio la regulación y lo que tenemos es un montón de gente irregular por todo lado. Bueno, la más terrible irregularidad es que tenemos gente manejando sin licencia porque hay un departamento que no puede expedir licencias con la rapidez que la demanda se lo hace, ¿verdad? Y lo otro también que señaló don Leonardo es básicamente la situación de oligopolio en la que se desenvuelven las empresas en el país. Aquí es caro la cosa porque los márgenes de ganancia y los convenios entre los pocos oferentes de ciertos artículos básicos importantes, esenciales, están regulados y regulados en beneficio desde el que los vende, del que los hace, ¿verdad? No hay una real y verdadera competencia. Y la competencia no es la cura de todo, porque tampoco la competencia fue la que hizo Europa rica, ¿verdad? Y los Estados Unidos también, para poder crecer, tuvieron que cerrar las fronteras durante 30, 40 años a finales del siglo XIX y principios del XX, un rato, y lograron entonces, y fueron favorecidos por las guerras mundiales, circunstancias que no podemos repetir aquí, que no podemos emular, ¿verdad? Pero es algo que es preocupante y que es uno de los temas a los que hay que llegar a abordar, ¿verdad? Hay una relación tremenda entre la desigualdad y estos oligopolios. Bueno, gracias. Perfecto, eso es muy cierto, eso que menciona el profesor ahora, la última frase también es muy cierta. Eh, en la parte, digamos, en el análisis económico, ese excesivo margen de ganancias de ciertas empresas, ¿verdad? En sus márgenes de ganancias, termina, termina comiéndose lo que se llama el excedente del consumidor, es decir, todo eh, lo que el consumidor deja de ganar porque termina pasando a manos privadas en forma de ganancias, ¿verdad? Entonces, eso es muy cierto. Bueno, vamos ahora, como les decía, a la parte de avisos de lo que viene. Y vienen tres cosas muy importantes. Hay dos trabajos grupales y uno en parejas. Un primer trabajo grupal que tiene que ver con reforma de las administraciones públicas que les voy a compartir en este momento. Este trabajo se entrega el 11 de noviembre. Entonces, por grupos van a tener un país asignado, que ya está asignado, eh, y ustedes van a extraer las acciones, perdón, más importantes de la administración pública de esos países, según el país que les corresponde. Y van a tener que utilizar ya sea un mapa conceptual o una infografía o un esquema que sintetice las acciones de reforma en un periodo de tiempo. ¿Ok? Eh, entonces, como les digo, esto va a ser para el 11 de noviembre y bueno, básicamente es eso, que hagan una infografía, mapa conceptual sobre el país que les corresponde. ¿Cuál es, bueno, la escala de calificación? Aquí viene en ese entregable que va a estar disponible próximamente. Y en cuanto a los grupos, ahí lo que hice fue poner nada más como un nombre de referencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Chile lo va a asumir el grupo en el que está Cristel Ramírez, Argentina, el grupo en el que está Norwin, México, Santiago, Costa Rica, Daniela, Uruguay, Leslie y Nueva Zelanda, Roberto León y Julián. ¿Ok? Eso es con base en lo que ya habían entregado unas semanas atrás. Entonces, esa es la distribución por grupos y pronto va a estar directamente disponible. Como les digo, el resumen de esto es que ustedes tienen que hacer un, una infografía, un mapa conceptual, un esquema
para efectos de mostrar cuál fue la reforma llevada a cabo por ese país. Los países están directamente señalados ya en mediación virtual y están con los casos de cada uno de ellos ahí asignados. ¿Ok? Entonces pronto eso lo van a tener directamente ahí para mostrarse en mediación virtual. Luego de la clase ya quedará habilitado. Ok, ese es uno de los trabajos. Ok, paso a explicar otro de los trabajos. Vamos a ver. Acá se los muestro. Este tiene que ver, ahora sí, con el trabajo de organismos reguladores, la materia que hoy vimos. Este se entrega el 7 de noviembre. Entonces vean que el otro es para el 11, este es para el 7 de noviembre, que es el domingo. Acá lo que tienen que hacer es tomar una institución reguladora que va a estar también con base en la distribución que ya vimos. Ahorita van a ver cuáles son las asignadas. Y la idea es que vean orígenes, surgimiento, conformación, legalidad del organismo regulador que se les fue asignado, cuál es el aporte que hacen hacia la administración pública y a la ciudadanía costarricense en su labor de regulación y que muestren algún tipo de ejemplos con noticias que encuentren también en su revisión bibliográfica. ¿Okay? Y muy importante, cuáles son los actores públicos y privados con los que se relacionan, ¿verdad? De esto tienen que hacer un video corto de máximo 5 minutos donde van a exponer los resultados de lo ya indicado. ¿Okay? Esto se entrega a más tardar el domingo y además hacen un informe que es cortito, ¿verdad? Máximo 10 páginas sobre precisamente los resultados de lo que hayan encontrado. ¿Ok? Eso lo suben también a mediación virtual, la escala de calificación, y los grupos son esos que están ahí en pantalla. CONACYT, grupo de Cristel, SUGEP, grupo de Norwin, SUPEN, grupo de Santiago, SUGESE, grupo de Daniela, SUGEVAL, grupo de Leslie y ARECEP, el grupo de Roberto León. ¿Ok? Bueno, estamos con ese segundo trabajo. ¿Ok? Ven que uno es para el domingo, el 7, y otro es para el 11. ¿Ok? Paro de compartir aquí para hablar. Este otro trabajo es parte de lo que está también en el programa, pero es a final de mes que se entrega, ¿verdad? Entonces, ya voy a explicarles a qué me refiero, y es el ensayo que está precisamente en el programa del curso, que es un ensayo temático. La idea es que en parejas, ¿verdad? Hagan un ensayo donde se explique con hechos. ¿Qué quiere decir hechos? Datos estadísticos, resultados de investigaciones previas, datos documentales, es decir, ustedes tienen que hacer una búsqueda, ¿verdad? Una investigación un poquito más académica, ¿verdad? Más acabada. Los otros trabajos son más de recopilación, ¿verdad? Son muy descriptivos. Este implica un esfuerzo mayor. Recuerden que este trabajo del ensayo vale 20%, ¿ok? Entonces, tiene un nivel de complejidad distinto. Estos son los temas a tratar. Ustedes los escogen. Los grupos pueden repetir temática, no hay ningún problema. La idea es que escojan alguno de esos temas que tienen que ver con el tema de controles, de e-government, de participación ciudadana, de regulación financiera, servicios públicos, reformas de la administración pública, fragmentación de la administración pública, en fin. De cualquiera de esos temas pueden hablar. Si algún tema lo quieren mezclar o quieren hacer, dice, profe, es que vamos a hablar de esto, pero toca dos temas. Estupendo, perfecto, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? ¿Pueden hablar de otro tema? Sí, pero ahí sí nos piden autorización, ¿verdad? Porque no puede ser ahí cualquier tema. Estos temas son, ya digamos, avalados a nivel de cátedra. Entonces sí es importante que podamos, ojalá, puedan quedarse con alguno de estos temas. Si tuvieran alguno otro, pues nos lo hacen saber para valorarlo. ¿Ok? Pero como estamos ya con un mes de tiempo para esto, pues es importante que de una vez empiecen a hacer la investigación. Pueden enviarnos un esquema del ensayo para decirles van bien, más o menos, etcétera.
Esto el 11 de noviembre y la entrega es el 30 de noviembre, ¿verdad? El 30 de noviembre, es decir, estamos a un mes de que entreguen este trabajo, ¿ok? Las instrucciones, aquí ustedes las pueden ver en cuanto a qué estamos pidiendo como mínimo, ¿verdad? El tema de la portada, la introducción, el desarrollo, las conclusiones, referencias, ¿verdad? Formato del documento y la rúbrica de evaluación para que lo tengan presente de cómo se les va a evaluar, ¿ok? Viene también un anexo o ejemplo de esquema de un ensayo. Esto es lo que más o menos ustedes deberían presentar para el 11 de noviembre. Decirnos, bueno, ¿cuál es el tema? Entonces aquí es un tema X, ¿verdad? La introducción, ¿verdad? ¿En qué va a consistir? El cuerpo del ensayo y las referencias, ¿verdad? Eso es más o menos lo que ustedes deberían entregar. Pues obviamente un poquito más amplio porque aquí se pone muy a nivel de esquema, ¿verdad? Pero nos podrían entregar algo así para darnos una idea de cómo van avanzando con la estructura del ensayo, ¿ok? Bueno, entonces ya con esto terminaríamos y cerraríamos lo que es la evaluación del curso. ¿Verdad? Ven que lo estamos avisando con un mes de tiempo para efectos de que ustedes ya tomen las previsiones del caso y se pongan directamente a organizarse. Las parejas las hacen ustedes y lo que hacen es pues nada más que cuando entregan el esquema, pues ahí nos dicen quiénes están, ¿verdad? En buena teoría, al ser grupos par, todos deberían trabajar en parejas. Si hay inconvenientes, jóvenes, por favor, lo resuelven como personas adultas y maduras, son 20 puntos. Entonces, vean, ni el profesor Rivera ni yo queremos estar ahí, ¿verdad? Como la niña Pochita con los niños, ¿verdad? O sea, ya ustedes son adultos, resuelvan sus diferencias o busquen la forma en la cual trabajar, ¿verdad? Pero sí hay un requerimiento de que esto sea en pareja y tiene mucho que ver con el aprendizaje académico. Cuando uno está en estos mundos, le toca elaborar algún tipo de artículo o dar un curso, ¿verdad? Con un colega, etcétera. Entonces, deja que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y uno puede tener alguna diferencia personal, pero hey, hay que ponerse de acuerdo y lograr el objetivo, ¿verdad? Entonces, eso es parte del ejercicio que ustedes también tienen que hacer, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta sobre esto que acabo de mencionarles de los trabajos, tanto el de reformas como el de organismos reguladores o del ensayo? ¿Verdad? Como les digo, todas estas instrucciones van a estar en mediación virtual ahora que finalicemos la clase. Bueno, parece que no hay duda. Yo solo les pediría, jóvenes, dado que aquí solamente están 11 personas, pues hay como 50% del grupo que no está aquí, ¿verdad? Entonces, los que sí están, tienen las instrucciones, les toca o ponerse de acuerdo entre ustedes o ver si le hacen llegar la información a los demás, ¿verdad? Para poder conformar los grupos y las parejas, depende del trabajo que sea. Así que, bueno, pues si no hay dudas y preguntas, no nos quedaría más que desearles una feliz tarde y, bueno, nos vemos ahí en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la atención. Profesor Rivera, gusto saludarlo de nuevo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego.